Bueno, buenas tardes a todas y todos. Último encuentro de psicoanalistas de la institución hoy. Nos acompañan las chicas de la red de profesionales por las infancias y el desarrollo. Ellas son Cecilia Gessi, que es psicoanalista, Melissa Corredera, que es psicomotricista, y Melissa Podestá, que es fonoaudiólogo. Bueno, nos van a contar las experiencias interesantes que están teniendo con este proyecto y después vamos a intercambiar, como hacemos siempre. Las dejo. Bueno. Gracias al seminario, primero por invitarnos. La verdad que nos pareció muy buena propuesta esto de poder pensar el psicoanálisis en instituciones, poder pensar el psicoanálisis fuera del consultorio, digamos. El psicoanálisis tiene mucho para decir, más allá de las puertas cerradas del consultorio. Y bueno, esta red algo tiene que ver con eso. Bueno, mi nombre es Cecilia Gessi, como me presentó, trabajo en educación, en el equipo de psicología de nivel inicial y en el consultorio con niños. Yo soy Melissa Podestá, soy licenciada en fonoaudiología, también tengo formación en educación. Y actualmente trabajo en los dos extremos de educación. Estoy trabajando en el Centro de Atención Temprana de Desarrollo Infantil, que trabajamos con niños y sus familias de 0 a 3 años, y doy clase a nivel superior en el Instituto Avanza. Y bueno, también trabajo en consultorio particular. Bueno, yo soy Melissa Corredera, psicomotricista. Trabajo en el ámbito del consultorio, pero estoy próxima a terminar mi doctorado en psicología. Bueno, a partir de una beca del CONICET me metí de lleno en la investigación del autismo, así que bueno, el recorrido es muy similar, pero me convocó la red también un poco por estos caminos por los que fui tomando. Así que, y bueno, la idea era contarle un poco cómo surgió esta red. Nos empezamos a reunir hace mayo más o menos, convocado por el aumento desmedido de estos diagnósticos de TEA, de trastorno del espectro autista. Ya varios de los que formamos parte de la red nos veníamos comunicando desde antes, de a 2, de a 3, con esta misma preocupación, ¿no? Pero bueno, después de la pandemia, estos diagnósticos como que han explotado, han superpoblado las aulas, todos los espacios, y bueno, y lo que nos llevó como detonante fue que en el nivel inicial, digamos, se proponía una formación en la detección temprana, en la detección precoz del autismo, digamos, como que los docentes de nivel inicial, digamos, las maestras jardineras, pudieran tener elementos como para hacer estos diagnósticos. Así que bueno, nos empezamos a reunir, los que formamos parte de la red, somos psicomotricistas, fonoaudiólogas, psicopedagogas, pediatras, psicólogos, acompañantes terapéuticos, musicoterapeuta, algún docente especial también, y bueno, empezamos a pensar qué hacer ante esto, ¿sí? Estos profesionales que conformamos la red, muchos están en representación de distintas instituciones de Bahía, bueno, como la Asociación de Acompañantes, el Seminario Freudiano, el IOM, ¿qué más? Crianza. Bueno, y cuando empezamos así a conversar de esto, bueno, como que muchas instituciones también apoyaron, ¿no? esta inquietud. De esos primeros inicios salieron 2 líneas de acción. Una es poder organizar unas jornadas, ¿sí? Que se hicieron, unas abiertas para profesionales y otras abiertas al público en general,
dar difusión a otra forma de entender el autismo, de entender las presentaciones tempranas en la infancia, y por un lado unas jornadas y por otro lado un escrito que fue presentado a municipio y a región sanitaria. Claro, porque los antecedentes en la ciudad respecto a la detección de trastorno espectro del autismo, uno de los antecedentes es que en el 2014 se lanza una ordenanza y se propone la conformación de un equipo puramente para la detección de estos casos, sin habilitar, luego de la detección, bueno, qué dispositivos de atención, intervención y acompañamiento de estas infancias y sus familias, con lo cual, bueno, eso queda instalado. Inicialmente es una iniciativa municipal, pero luego queda instalado en la sede sanitaria, es un dispositivo que existe actualmente. Bueno, un poco cada una fue compartiendo cuál era, qué niños y qué familias llegaban con estos diagnósticos en edades sumamente tempranas, y qué pasaba a partir de este sello. En lo personal, hice un trabajo de investigación en el Hospital Pena y recibíamos muchos niños con diagnóstico de TEA, pero bueno, luego no había dispositivos de atención en el ámbito público, ¿no? Una de las preocupaciones que tiene la red es qué pasa con las niñas y los niños y los bebés que no tienen ningún tipo de cobertura. Esto es algo sumamente preocupante para toda la provincia de Buenos Aires, pero nosotros en Bahía Blanca tenemos conocimiento que esto es así, porque distintas personas que forman la red están en diferentes dispositivos del ámbito público y sabemos que esto bueno, es una gran deuda que tenemos. Así que una de las cuestiones era problematizar esto, asentarlo como una gran pregunta, y a partir de eso este escrito, bueno, lo que venía diciendo Cecilia, fue presentado tanto a nivel municipal como se mantuvieron algunas reuniones con región sanitaria que está ya inmerso en esto, y bueno, la idea es poder seguir propiciando estos encuentros para realmente buscar posibles, no sé si soluciones, pero instancias donde se pueda empezar a generar algo de estos dispositivos en clave interdisciplinaria, ¿no? En clave de complejidad, de pensar esta presentación más allá de los demás. Así que bueno, son como antecedentes a lo que también nos moviliza. Bueno, nosotros tenemos como una pequeña presentación sobre 3 preguntas fundamentales que nos representan. La primera es ¿cómo entendemos el desarrollo infantil? El desarrollo infantil temprano es un proceso de diversas experiencias en las que un ser humano se constituye. En ese tiempo, que no solo es cronológico, los niños crecen, maduran y van logrando cada vez nuevas y más complejas adquisiciones. Mientras esto sucede, se va construyendo el psiquismo. En ese proceso intervienen múltiples factores sociales, culturales, familiares, biológicos, económicos. La forma en que estos factores se entrelazan podría ocasionar dificultades en el desarrollo o bien propiciar el despliegue de las potencialidades que cada quien posee. Las dificultades más notorias en los primeros tiempos de armado del psiquismo se manifiestan como peculiaridades en los usos del cuerpo, de la sonoridad, dificultades en la producción de verbalizaciones al servicio de la comunicación, ausencia o empobrecimiento en el juego simbólico, entre otras presentaciones que obstaculizan o impiden características muy especiales a los intercambios de los niños y niñas con otros. Estas dificultades dan cuenta de que hay un sufrimiento infantil y consideramos de suma importancia que éste sea atendido y valorizado en su real magnitud. Hacer lugar al sufrimiento infantil en su amplitud implica entender que algunas características aisladas no bastan para configurar un diagnóstico,
que éste debe emerger como resultado de un trabajo sostenido e interdisciplinario, que incluya el acercamiento de ese niño o niña a su entorno y vínculos significativos. ¿Cuál es el abordaje que proponemos? Se proponen acercamientos terapéuticos que tengan por finalidad acceder a conocer el padecimiento singular de cada niño o niña, acompañando los tiempos individuales de su desarrollo, teniendo en cuenta la historia subjetiva y las características de los vínculos familiares situados en el contexto. En este sentido, el trabajo interdisciplinario no supone una sumatoria de terapias que se propongan reparar lo que se supone fallido, sino que se trata del armado de un plan terapéutico singular para cada niño o niña que tenga en cuenta sus particularidades y necesidades. En estos abordajes, el eje de trabajo es el juego, entendiendo su lugar central en la constitución del psiquismo. Luego, desde cada disciplina, esta herramienta clínica tendrá su impronta particular con estrategias y técnicas propias de cada abordaje. Fonoaudiología, psicoterapia, psicología, psicomotricidad, terapia ocupacional, psicopedagogía. ¿Cómo pensamos los diagnósticos? Nuestro tiempo actual, con su apresuramiento y su demanda de soluciones rápidas, en muchas ocasiones arrasa con la subjetividad. Presa de un afán diagnóstico, coloca etiquetas que sellan al ser, que en muchas ocasiones estigmatizan, que no contemplan que en el tránsito por la infancia un niño está siendo, se está armando, y que para que ese proceso de constitución subjetiva, y que para ese proceso de constitución subjetiva son imprescindibles la escucha, la mirada, la sonoridad y la palabra de quienes lo rodean. Planteamos entonces que lo que se diga acerca de un niño en los primeros tiempos de su desarrollo no será sin consecuencias, ya que tendrá incidencia directa en cómo ese niño o niña será mirado, escuchado, hablado, tocado, hasta en lo que se le ofrecerá y en lo que se le esperará de él. Consideramos de fundamental importancia, antes que el apresuramiento diagnóstico, dar lugar en los espacios de atención al despliegue del padecimiento emocional de cada niño y cada niña, entendiendo que hay una complejidad que necesita ser pensada en función de factores individuales, familiares, sociales e institucionales. A partir de aquí se plantean intervenciones y abordajes que rescatan la subjetividad, es decir, al contrario de los tratamientos estándar, proponemos estrategias terapéuticas diseñadas en función de la situación única de ese niño o niña en singular. En este sentido, creemos oportuno que frente a un niño o niña que llega con un padecimiento, nos interroguemos acerca de qué le pasa, qué nos está manifestando, cuáles son sus obstáculos, cuál es su sufrimiento. Preguntas que no se responderán de una mera descripción de los signos visibles en el comportamiento, sino desde el encuentro que se produzca con la historia única y la singularidad de esa niña, que es lo que dará sentido a eso que se ve. Solo a partir de ese encuentro singular es que podremos arribar a algún saber acerca de lo que a ese niño le ocurre. Es un poquito lo que nos resume como ahí como que nombro un montón de puntos, ¿no? Bueno, el diagnóstico de TEA, trastorno del espectro autista, surge del DSM-5, el manual de psiquiatría, que bueno, en algunas obras sociales se usa. Y bueno, no sé si sabrán que el DSM sigue evolucionando, ¿sí? Va evolucionando, una forma de decirlo, sigue progresando, digamos, en número y sigue incluyendo cada vez más categorías diagnósticas y patologizando todo, digamos, también en lo que tiene que ver con la infancia, procesos esperables o no esperables, pero que no tienen por qué constituir un diagnóstico cerrado al año y medio de edad o a los 2 años, bueno, forman un diagnóstico
que como ahí decía, como que sella el ser, digamos. Nos encontramos con niñitos de 1 año y medio que ya tienen este diagnóstico y lo portan, digamos, para toda la vida. Y como decía ahí en eso pequeño que yo, no es sin consecuencias, digamos, ante la mirada de los papás. Primero que los papás quedan devastados con esto, y luego los padres son, digamos, corridos del lugar desde este tipo de diagnósticos en su poder hacer con los niños, ¿sí? Con sus hijos queda desestimado totalmente su saber de padres, dejando lugar a que los profesionales tomen ese lugar de que saben qué es lo que se hace con un niño, ¿sí? Por ahí, la forma que decanta esta clasificación del DSM, los instrumentos que se utilizan actualmente para abordar, llegar a arribar este tipo de diagnósticos, son instrumentos que nada tienen que ver con nuestras coordenadas culturales, socioeconómicas, son instrumentos importados, estandarizados la mayoría en Estados Unidos, con una lógica, digamos, bastante cuantitativa, ¿no? Por eso se mide, parecería que se puede medir algo del sujeto en media hora, y a partir del discurso de los papás y con 30 minutos o 20 minutos de observar al niño, en un espacio que es experimental, ¿no? En un espacio donde el niño no conoce a quien está evaluando, se le proponen estímulos a todos los mismos. Bueno, y esa es la lógica, porque me parece importante, ¿no? Como de esto que venía diciendo Cecilia, bueno, ¿cómo decanta este tipo de diagnósticos o esta forma de clasificar en la práctica de los profesionales que la llevan a cabo? Y esto también es algo a mencionar, porque los procesos diagnósticos responden a una lógica completamente diferente a la que compartimos, a una ética. Esa es otra de las cosas que las personas que venimos a la red compartimos y seguimos pensando en relación a lo que tenía Meli de bueno, cómo pensamos los procesos de valoración. Claro, no es que desestimemos, digamos, que a un niño de 1 año y medio, 2, 3, 4, 5 le pueda estar pasando un sufrimiento grave para él y su familia, ¿sí? Estamos hablando, bueno, de niños con dificultades justamente en la constitución psíquica, en el lenguaje, en el juego, en la relación con el otro, en la relación con los objetos, en la relación con su cuerpo, ¿sí? Entonces, estas presentaciones sostenemos que tienen que ser atendidas, pero desde una mirada que englobe o que tenga en cuenta la historia subjetiva, la historia de esa familia. Es llamativo como, bueno, lo que Meli decía sobre la ética, bueno, es la ética de psicoanálisis, digamos, la que nos mueve de poder escuchar lo que sucede ahí en esa familia y lo que ha venido sucediendo con ese niñito, ¿sí? Y es, digamos, como muy sorprendente ver cómo es la forma de evaluación, digamos, de estas evaluaciones estandarizadas, como decía Meli, bueno, que no nos corresponden, digamos, claro, son importadas, cómo nada tienen en cuenta de lo que pasa alrededor ni de lo que pasó, digamos. Yo he leído una evaluación en donde antecedentes, lo único que se tenía en cuenta como antecedentes era parto, puerperio, digamos, solamente lo orgánico, ni puerperio, digamos, solamente lo orgánico, sin tener en cuenta, bueno, no, hay, qué sé yo, he escuchado, no sé, una mamá que ha dicho, bueno, con una niñita con muchísimas dificultades graves, bueno, haciendo el relato de cómo pasó esa familia el tiempo del aislamiento, con un papá con tareas esenciales que no estaba nunca en la casa, no podía, la mamá a cargo de muchos niñitos,
y una bebé, digamos, a partir de los 8 meses, digamos, pasando mucho tiempo con dispositivos, ¿sí? Con celular, y en donde muy poco de la palabra, muy poco de la mirada, muy poco de la caricia, digamos, de esta envoltura de lo libidinal. Y bueno, nada de esto es escuchado, ni leído, ni preguntado, ni supuesto, digamos. En las evaluaciones que nosotros cuestionamos, que dan por resultado este diagnóstico, lo que se tiene en cuenta es si el niño puede o no puede hacer determinadas cuestiones a determinada edad. Nada importa lo que pasó antes, o cómo pasó, o cómo se dio. Bueno, la verdad que no es así que entendemos poder abarcar lo que tiene que ver con el desarrollo infantil, ¿sí? Y también la facilidad desde distintas disciplinas de dar un diagnóstico, no tan fácilmente, tan livianamente, con tan poco tiempo. Y quizás esta propuesta que nosotros venimos a ofrecer no es redituable, porque nosotros pensamos que esto del terapeuta único, donde haya muchos trabajando, pero siendo uno el referente, que esté con esa familia acompañando, escuchando, viene en contraposición a esto de múltiples terapias, 5 sesiones todos los días, todo el tiempo, aplicando el saber del terapeuta sobre esa familia que quitamos el poder, los anulamos como significativos y estamos los terapeutas ahí comiéndonos a la familia. Yo que trabajo en el centro de atención temprana, trabajamos desde el nacimiento hasta los 3, hay muchísimos diagnósticos que llegan con este TEA o llegan con el miedo de que alguien me dijo, apúrate a consultar porque es peligroso, claro, porque te puede, con este miedo, ¿no? Te puede pasar, le puede pasar a tu hijo, esta urgencia que es ahora o nunca, ya. Llegan sin entender por qué llegan a atención temprana. Por suerte se trabaja muy bien, depende de educación, es el primer nivel de educación de la modalidad especial, y los profesionales están muy formados en esto de contener, de sostener, de escuchar, de frenar este apuro de otros, ir a dispositivos que no se van, que les den el diagnóstico, que les den el certificado. Y nosotros, por el contrario, trabajamos como frenando, ¿no? Poniendo pausa para pensar. Exacto. Y ahí las familias es como que, pero bueno, no llegan muchas, es un lugar público, público gratuito, y sin embargo se conocen más otras propuestas que la nuestra, ¿no? En nuestro servicio hay un montón de profesionales, pero bueno, es más redituable otra propuesta. Sí, y engancha también para pensarlo en los niveles de atención, de la salud y los procesos de cuidado, con el control del niño sano. Por lo menos ahí yo pude ir construyendo algunos datos desde el laburo en el hospital, de que la formación de los pediatras en el control del niño sano no cuenta con una perspectiva, una lógica del desarrollo pensado como un proceso. Y esto es una de las cosas que tenemos como metas también, como objetivos de la red, ver qué instancias de intercambio se pueden generar con las y los pediatras, porque ellos tienen ahí un espacio muy rico y una gran oportunidad para, en ese ratito que una madre les cambió un bebé, poder observar muchas cosas en relación a cómo se instala la comunicación allí, qué hace con tu cuerpo, más allá del pesar y medir, y bueno, estar tomando teta, ya inició la alimentación complementaria de estas cosas, es una gran oportunidad que se está perdiendo en el ámbito de la salud.
Y eso explica lo que venía diciendo Meli, ¿no? Porque está bueno también pensar cómo se van desandando estos procesos, porque si bien la lógica y la hegemonía médica es muy compleja y sabemos que bueno, que no nos queda otra que seguir trabajando para deconstruir algo de eso, está bueno también saber cuáles son aquellos espacios donde la red puede, y está la pregunta por ahí, ¿no? Tratar de meterle alguna pregunta. Así que sí, entre las acciones, digamos, que tenemos pensadas, bueno, es nada, poder esto, generar intercambios, poder intervenir o al menos poder plantear otra mirada en los espacios de formación, de pediatría, de docencia, ¿sí? De fonoaudiología, en los espacios educativos, también, bueno, de los equipos de orientación, ¿sí? En la formación docente sería como muy interesante poder intervenir, porque bueno, los docentes, sobre todo a nivel inicial, están como muy ávidos de respuestas, y que cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanto peso un diagnóstico, ¿no? Y en realidad, bueno, responde que la sociedad también está con ese intento de solución rápido, y un diagnóstico cierra sentido, y en cierto punto tal vez a algunos papás, ante tanta angustia, pueden entender que, bueno, que un diagnóstico ya están encaminados, digamos, o que ese es el camino, y entonces cuanto más rápido, mejor, ¿no? Sí, es como una lógica difícil de conmover, pero que bueno, que es necesario ir por este camino. No sé si han visto, seguramente sí, unas publicidades que están saliendo en radio y en televisión, que realmente son como muy agresivas con las familias, haciendo referencia, bueno, a distintas conductas de los niños, si tu hijo tiene berrinches o si tu hijo alinea objetos, podría tener autismo, ¿no? Yo he escuchado a mamás planteando, bueno, que su hijo de 5 años podría ser autista porque cuando pasa la ambulancia se tapa los oídos, ¿no? Y un niñito de 5 años que mira los ojos, que establece comunicación con el otro, que juega con sus amigos, que tiene juego simbólico, tiene un lenguaje súper rico, y al tratar de indagar, ahí, de cuestionar algo de por qué piensa que soy... Y no, porque el autismo tiene muchos grados, y entonces, digamos... de alguna forma encajás. Claro. Y entrar en ese espectro es como, bueno, niñito tiene berrinche, ¿qué niñito no tiene berrinche, digamos? Esto también, bueno, Beatriz Janine hace referencia en un artículo de hace ya varios años, del 18, pero que bueno, ahora tiene más vigencia que nunca, a una epidemia de diagnósticos, ¿no? Y que, de diagnósticos de TEA. Hace muchos más años, en los 90, hubo también una epidemia de diagnóstico, pero de diagnóstico en relación con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, ¿sí? En ese momento, un grupo de profesionales, no, en realidad creo que surgió de UCES, de la Universidad de UCES, con la carrera de especialización en niños, de posgrado. Bueno, nada, se reunieron e intentaron en el Ministerio de Salud, presentaron un escrito, el consenso de expertos, se llamó Consenso de Expertos en Salud Mental Infantil, creo, bueno, realmente con gente con mucho recorrido en el área de salud mental infantil, presentando, bueno, el Ministerio de Salud, entre otras cosas, que se frenaran las publicidades que había en ese momento sobre la medicación infantil, ¿sí? Haciendo publicidad a la Ritalina como si fuera, nada, algo que... Bueno, como hoy hay, no para los niños, pero sí vieron que hay publicidades
para adultos, sobre si tu día es muy complicado, si a la noche no puedes dormir, si bueno, esto. Bueno, en ese momento, evidentemente, las publicidades de Ritalina estaban a la orden del día, así que, bueno, se frenó algo, ¿sí? Pero bueno, vuelta unos años después, vuelve esto que me parece que es como más grave, ¿no? Porque, digamos, están diagnosticando niños de 1 año y medio, en donde el certificado de discapacidad ya sale ahí express. Bueno, y esto no, a menos que se intervenga en ese derrotero de 4 o 5 tratamientos certificados de discapacidad, acompañante terapéutico ya forma parte del combo, incluso antes de que entre a nivel inicial, digamos, el niñito todavía no pisó un jardín de infantes, y ya los papás vienen con que los profesionales externos indican acompañante terapéutico. Si el niño no conoce a la maestra, no sabe si sus compañeritos son 5 o 23, digamos, no sabe si el jardín cuenta con, qué sé yo, con alguna preceptora que pueda acompañarlo, digamos, a todos los niños del jardín de infantes, sala de 3 se le da la oportunidad de una adaptación. Bueno, estos niños no, supuestamente ya van a fallar de una y tienen que entrar con acompañante terapéutico. Bueno, la verdad que si en este derrotero prefijado para todos los chicos en igual no hay alguna contraoferta, desde esta lógica que nosotros proponemos, que es muy distinta, no estamos descubriendo nada nuevo, solo nos organizamos para poder hacer algo en Bahía Blanca. Pero bueno, nada, es como bastante... Claro, como el problema no es solo los diagnósticos, sino lo que se genera. Aparte. Sí. Y también esto de poder convocarnos desde las distintas disciplinas, ¿no? Porque es un trabajo bastante sanitario, más por lo menos de fonoaudiología, es difícil entonces en la red encontrarse con otros que pensamos y que caminamos hacia el mismo lugar o que nos podemos acompañar desde un posicionamiento. Es como un poco más amable es el recorrido. Entonces esto de tener una red donde, bueno, cómo fue creado hasta el nombre, ¿no? Nos llevó nuestro tiempo definirnos, porque realmente nos representa en ese sentido, ¿no? O por lo menos así fue, éramos unas pocas, después se fue armando este entramado de sostenernos entre nosotros, ¿no? Estando seguros de que este es el camino, proponiendo un camino, proponiendo otro camino, no nos enfrentamos a nadie, no peleamos con nadie, simplemente nos juntamos y pensamos que esta es una alternativa. Entre lo que se pide a región sanitaria y al municipio es la creación, digamos, de equipos interdisciplinarios que puedan no solamente hacer una evaluación, sino que puedan alojar, ¿no? Eso, bueno, un proceso de evaluación que lleva un tiempo, que no tendría nada que ver con este tipo de evaluaciones y con este tipo de diagnósticos, ¿no? Y bueno, después poder alojar esa demanda pudiendo poder orientar a esa familia y poder con los niños diseñar para cada uno qué es lo mejor, ¿sí? No sacar como combos de los mismos 4 o 5 tratamientos y profesionales para todos. Sí, esto de pensar en un dispositivo desde la red surgió como consecuencia positiva de las jornadas que organizamos. Las jornadas estuvieron orientadas el primer día a los profesionales y bueno, luego el otro día al público en general, familias, y los días que siguieron a las jornadas, a través de las redes sociales de la red, empezaron a aparecer consultas, preguntas de familias que tenían niños y niñas con ya un diagnóstico de TEA, pero que haber estado ahí escuchando les había generado dudas, preguntas, consultas. Y bueno, ahora estamos
diagramando, tratando de conformar un dispositivo que bueno, no solo abra un espacio de escucha, sino también de orientación concreta, en la lógica del terapeuta único, sobre todo en la primerísima infancia. Bueno, eso es también un gran compromiso y un gran laburo que tenemos por delante, porque esto implica que los profesionales tengamos disponibilidad para recibir esas demandas y responder a ellas pensando en una lógica de la interdisciplina. Más allá de que quizás una de nosotras, hablo femenino porque somos pero bueno, también no me quería olvidar, chicas, que se fueron logrando cosas en Bahía, porque en su momento cuando se trata de imponer el uso del chat, este instrumento, en el control de niños sano, allí, bueno, el Colegio de Psicólogos hace un parate importante, pudiendo argumentar cuál era la peligrosidad de esta implementación. Digo, no son todas válidas, se han ido pudiendo instalar frenos. ¿Que necesita agua? Sí, el Colegio de Psicólogos. Perdón. El Colegio de Psicólogos y Foro Infancia, digamos, en aquella época, bueno, se frenó esto, digamos, no solo se diagnosticaba desde este equipo que tuvo creación en el 2014, sino la idea era que se pudieran replicar más estos diagnósticos, ¿sí? Con lo cual, bueno, nada, se seguía diagnosticando, pero seguía sin haber lugar en lo público donde absorber lo que se diagnosticaba. Sí, de hecho, esto que sucedió este año, de poder frenar también esta llegada de estos cuestionarios a nivel inicial, también fue muy sobre el día, Claro. ahí nomás que se logró, y creo que eso también fue muy importante, que en la modalidad especial se puso firme, las inspectoras realmente pudieron sostener su posicionamiento y su justificación, y eso me pareció para mí clave, porque si no hoy estarían las maestras todas con ese cuestionario y diagnosticando a una docente. O sea, para mí es terrible, ¿no? Creo que se van logrando cosas, pero que vamos atajando, vamos llegando, pero para Yo justo. creo que el primer paso ya lo tienes que salir del consultorio. Que por lo menos desde el psicoanálisis, los psicoanalistas podamos salir del consultorio y trabajar en todo Sí, no, y cuando nos empezamos a reunir nos llamó la atención la cantidad de, bueno, qué sé yo, de hospitales, de gente que trabajaba en unidades sanitarias, de acompañantes terapéuticos, del CEAT, del CAPDI, de muchas instituciones que uno no sabía, bueno, que estábamos en la misma línea o con las mismas inquietudes, y bueno, cuestionamiento, ¿no? Para el psicoanálisis también, ¿por qué la soledad del consultorio lleva a que, bueno, esta propuesta, esta ética, digamos, en el abordaje de la infancia queda como desconocida, ¿sí? A mí en lo particular a mí me llama la atención a veces dentro de los psicólogos, digamos, ¿sí? Que trabajan en el psicoanálisis, como gente o colegas que están trabajando con adultos que desconozcan lo que está pasando con los niños y con estos diagnósticos. Es brutal, me parece. Quienes vinieron para las jornadas que convocamos, ¿no? Que vino, bueno, Elsa Coriat, de FEPI, vino Marita Mazzotti, a cargo de, bueno, un largo recorrido en el abordaje del autismo, y un pediatra, Kranichuk, como, bueno, hacían referencia a que en otros lugares también está este avance de esta mirada tan organicista y tan diagnosticadora, digamos,
Pero bueno, a nivel de política de salud mental infantil en la provincia, Bahía Blanca es la única región sanitaria que tiene este equipo que diagnostica y que no tenemos nada en lo público que haga un abordaje terapéutico. Obviamente la propuesta nuestra no es el abordaje terapéutico de esos diagnósticos, ¿sí? Sino poder hacer diagnósticos integrales, digamos, teniendo en cuenta la historia subjetiva de cada familia, de cada niño. Que más o menos eso ha sido el... ¿Te puedo un poquito más allá? Sí, perdona. Un poquito más allá. Bueno, bueno, está bien. Bueno, nuestra red sigue, nos seguimos reuniendo, estamos en bastante frecuencia, formamos comisiones y seguimos pensando y repensando cómo materializar todo esto, ¿no? Porque son como muchas ideas, muchas ganas, pero al momento de poder empezar a hacer lo posible, empiezan a haber obstáculos o dificultades que atravesar. Entonces, bueno, también cuanto más lleguemos a otros que se sientan identificados, que quieran acompañar, que tengan disponibilidad, eso creo que también nos va a ir fortaleciendo, ¿no? Sí, creo que todo esto se mantiene desde el deseo, porque la verdad que, bueno, nada, es trabajo y son horas, digamos, pero bueno, nada, lo que nos une es el deseo de hacer algo con esto, ¿sí? Y de poder, bueno, ofrecer en Bahía Blanca a la niñez otra forma de abordaje de estas presentaciones tempranas, que después probablemente a posteriori tal vez se hagan más, haya más escritos sobre los efectos de la pandemia. Algo empieza a circular. No sé si tanto en relación a estas presentaciones, pero yo en lo personal, de lo que he escuchado de presentaciones en niñitos post pandemia, lo relaciono mucho con el atravesamiento que han tenido los adultos a cargo de esas crianzas, adultos en duelo, adultos sin poder relacionarse, niños sin contacto con pares, con tremenda cantidad de horas frente a dispositivos, que interrumpe la circulación de la palabra, donde no hay ofrecimiento de juego, donde hay pasividad total frente al dispositivo, cero interacción. Claro, sí. Ahí, no sé si... Bueno, yo las felicito porque la verdad que está buenísimo lo que están empezando a hacer. Digo empezando porque los escucho siempre que, tanto a Gise como a ustedes recién, que están en tiempos incipientes, ¿no? O sea, como que no ven hay un horizonte, pero no ven un final, digamos. Y eso está genial, porque están empezando. Ahora, te escuché decir algo, Cecilia, que me pareció fundamental. Nos estamos organizando. Y en complemento con lo que dijo Gise, para nosotros, que tenemos ese sesgo muchas veces, bueno, yo no me hago cargo, pero muchos de esos sí, muchos de los nuestros sí, de no salir del consultorio. Y eso te habilita a organizarte y a ponerte en lazo con otros. Condición necesaria, pero no suficiente, pensaba, porque ¿cómo le dan articulación institucional, después, el soporte, el volumen institucional? Mientras escuchaba estaba pensando en eso, digo, quizás no sé si es lo que se viene, si es lo que... si ustedes han pensado cómo encarar ese aspecto, digo, escuché que tuvieron una propuesta de región sanitaria, quizás ese es su modo de articular.
después pienso cómo toman las decisiones, ¿no? Digo, accedemos a esta propuesta o accedemos a otra, nos dejamos tomar toda la red por la propuesta. Digo, se me ocurrieron un montón de preguntas a medida que las iba escuchando, ¿no? ¿Te doy un permiso? No, bueno. Sí, a nosotros también se nos ocurren un montón de preguntas. ¿Cómo Pero ¿dónde están situadas ahora? ¿Y cómo vamos decidiendo en las reuniones que vamos teniendo? Primero se formó un grupo inicial, ahora actualmente en el grupo grande somos como 70, pero no todos tienen el mismo nivel de participación, digamos, depende del deseo de cada uno, del tiempo de cada uno, del interés de cada uno. Primero se formaron comisiones, ¿sí? Para la organización de las jornadas, inicialmente era ese como el objetivo. Y de escrito, sí. Ahora estamos en reorganización de las comisiones y tal vez nueva organización de otras comisiones, porque bueno, esto de poder salir a los lugares de formación lleva un montón de tiempo, de coordinación con efectores de la comunidad, y hay que poder organizarlo. Bueno, estamos en reorganización de otras comisiones. No, Región Sanitaria no nos hizo una propuesta, nosotros hacemos la propuesta de Región Sanitaria, y dio la casualidad que justo vino en la semana posterior a la jornada, vino la subsecretaria de Salud Mental de la provincia, Julieta Calmes, y nos invitaron, el director de Región Sanitaria, el director asociado, nos invitó a participar en una reunión y donde planteamos las inquietudes. Obviamente no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Bahía Blanca. Bueno, nada, le dimos un pedido concreto de la creación de 2 equipos interdisciplinarios, ¿sí? Uno para la atención de la primera infancia y la otra para atención, digamos, compuesto por muchas disciplinas, el otro para la atención de niños de 3 a 12 años, ¿sí? Igualmente con 2 equipos sumamente escasos. Sí, Bueno, pero es un oasis ante el avallazamiento Es un médico, ¿no? un delito. De ahí a que, porque de hecho también, bueno, todo tiene su historia, ¿no? Pero también salud mental, salud pública, mental, infantil, a lo largo de los años, menos de mi experiencia, en La Plata y acá, nunca ha sido, para ningún color político a cargo del gobierno, nunca ha sido algo que, no sé si alguno ha escuchado algún partido político haciendo campaña diciendo creamos cargos de psicología infantil pública, digamos. Al contrario, se van cerrando. Bueno, en Bahía Blanca no. Bueno, ahora hay un proyecto que hace el gobierno momento. Vamos a ver. Claro, hay una ley de los primeros de los Vos días. hacías una pregunta de, bueno, cómo van tomando las decisiones. Es verdad, en reunión, pero también se van armando como una suerte de consensos, digamos, por esta ética compartida. Por ejemplo, en el armado de esta conformación del dispositivo, vamos pudiendo acordar ciertas cuestiones, porque, no sé, desde lo más banal o lo más complejo a la vez, los honorarios. Bueno, ¿cómo se estipulan los honorarios para pensar una evaluación conjunta? ¿Cuál es el acceso? ¿Quiénes acceden al dispositivo? Digo, estas son cosas que vamos planteando muy concretamente pensando en esto, de bueno, sabemos que no hay dispositivos en el ámbito público, ¿qué hacemos con eso? Porque si no es un como sí, y terminamos en la lógica de lo que ya está, en la región sanitaria, bueno, sí, te damos un espacio de escucha, pero bueno, si vos no... Entonces, esto se vamos construyendo como acuerdos que seguramente se irán reformulando, repensando, pero no sé si vos apuntás también a algo más de
de lo institucional, si lo hemos pensado como formalizarlo, que no sé si apuntarse. Exacto, porque lo que están haciendo ustedes tiene carácter de acontecimiento y de acto instituyente. Eso en algún momento requiere tener una traducción institucional, porque si no se quedan en lo contingente. No sé si la vamos a tener la traducción institucional, o decir como la fundación de Una ONG. claro, tener un número de registro, Si eso piensan no lo en sé. eso- Por ahora no lo estamos pensando, estamos... Sí, en algún momento se inspiró no, lo que pasa es que bueno, mucho trabajo. Claro. Todo lo que estamos haciendo. Estamos, Sí, estamos por eso. urgenciados, esto que decimos de pensar posibles dispositivos fue de anoche. Claro. En realidad nosotros nos vamos reuniendo quincenalmente y ahí vamos como resolviendo pequeños temas. Surgió esto de qué tipo de estructura podría ser, pero por ahora, bueno, vamos como con inmediato. Pero bueno, no hubo una reunión y nos quedó, bueno, en la agenda. Claro, un primer obstáculo que tuvimos, no sé si obstáculo, pero bueno, al pedir dinero para gestionar la jornada, para atraer a los profesionales, ¿no? Número como es de personería jurídica, no tenemos. Y bueno, entonces lo fuimos gestionando entre la gente de la red, ¿sí? Algo importante, como decir, algo dijiste, región sanitaria, eso yo, bueno, en el pedido de creación de cargos, tiene que quedar claro que son concursos abiertos a la comunidad, y como justamente la ley de los 1000 días lo que propone es esta visión de la infancia, digamos, teniendo en cuenta que tiene que ver con un atravesamiento social, familiar, que el diagnóstico no tiene que ser, que el diagnóstico no tiene que ser un corte en un momento con lo que un niño puede, no lo dice así la ley de la niñez, pero tiene más o menos que ver con esta lógica. Bueno, nada, lo que pedimos, la creación de cargos abierto a la comunidad, el concurso con la reglamentación vigente, nada que ver con quedar nosotros a cargo de eso. Si esa era la pregunta. No, la pregunta iba más por pensar de qué manera empezar a inscribir esto que es del orden del instituyente, para poder hacerlo posible, porque el acto instituyente tiene un tiempo, en términos lógicos lo estoy pensando, pero si eso después no pasa, digamos, a una traducción a través de una inscripción institucional, como personería jurídica, como ONG, como equipo de un gobierno, que creo que no debe ser algo que nunca, pero lo que digo es qué tipo de inscripción es posible hacer, porque ahí el horizonte ya pasa a ser de lo necesario a lo posible. Bueno, de ahí empieza a tener otra legitimidad de laburo. Sí. A mí por un lado, perdón, que por un lado me parece que hay algo de los efectos esperables de la lógica del discurso que por lo pronto se ofrece desde la red, que es esto, que es disruptivo, que genera interrogantes, y cómo hacemos, y qué hacemos, qué forma va a tener, y bueno, y todo esto que nos genera, ¿no? A partir de una pregunta que me parece que lo que opera o que lo que intentamos traer es el no saber. Y eso, bueno, genera efectos, y en un tiempo bastante incipiente, estimo que, bueno, aún estamos en búsqueda. Pero me parece que es un poco, o al menos a mí se me ocurre que un dispositivo que aloje o que se arme de la posibilidad de que no hay saber, que se arma, que a priori, bueno, se trabaja a partir de una pregunta, me parece que sí es disruptivo, sí es, sí, claro que con eso, pero bueno, será con eso. No es difícil, no es fácil de sostener, digo, no es imposible, pero bueno, es a desandar, ¿no? Con una lógica imperante, por lo pronto, y muy distinta, que funciona, que cierra, que sirve y que es redituable, porque hay mucho de lo económico también alrededor de esto. Hay mucha gente subsidiando, esta lógica también económicamente hablando, y bueno,
Es un desafío. Ahí respecto al otro paradigma, lo que yo traigo como pregunta a la red y es un poco mi pregunta constante, porque yo no soy psicoanalista, pero como psicoanalista me he ido formando en psicoanálisis. Me parece que como autocrítica, si me lo permiten, es que a nosotros nos cuesta mucho contar qué hacemos, cuál es nuestro trabajo. Como psicoanalistas, ustedes, digo, ¿no? Los psicólogos, ¿qué hacemos con el paciente? Esto es un problema, porque parece que nadie habla de lo que hace como si fuera una cosa tabú que queda de interna y tenemos dificultades para comunicar. Y estas dificultades para comunicar, desde esa lógica de la propaganda, ¿no? De esa lógica de esto lo compro porque mirá, lo estoy viendo, está buenísimo, va a funcionar. No va, no digo para adherir a ese discurso, pero digo así como autocrítica, porque nos encontramos todo el tiempo. No es sencillo, ¿no? La transmisión del psicoanálisis. Por eso por ahí se armó la galleta que se armó la otra vez en la charla, con esto del amor, ¿no? ¿Viste? Si sabe y acá, ¿cómo salimos de este berenjenal? ¿No? Como que, y yo diría que los analistas de niños somos los que más mostramos nuestro trabajo, ¿no? Como que los que más damos cuenta de lo que hacemos con lo que, si van a una jornada de psicoanálisis, los que más viñetas se ven que comparten son los analistas de niños, ¿no? Pues son más juguetones, qué sé yo. Sí, pero pero el entorno de colegas. Bueno, ajá. Sí, bueno, que también, no solo para la comunidad en general transmitir algo del psicoanálisis es complejo, sino también para otros colegas. Transmitir el psicoanálisis es siempre complejo, que por ahí me parece que interesante es esto que vos decías, el espacio de control de niños sanos, ¿sí? Porque una cosa es querer transmitir, no sé, educar a otro, o transmitir algo de una ética con un discurso, y otra cosa es mostrarlo en acto, ¿viste? Como que si uno puede estar ahí en el control de niños sano y despertarle al pediatra un interrogante, sin duda que eso deja una marca, ¿sí? Y que algo de lo que de este fenómeno de la multiplicación de los diagnósticos, sin duda que tiene que ver con cómo pensamos un niño hoy, ¿sí? ¿Qué pensamos que es la infancia? ¿Qué piensa nuestra cultura que es la infancia? ¿Y qué piensa un médico que es la infancia? Si es un organismo que adquiere pautas evolutivas, o bueno, o que quizás en el control del niño sano habría que preguntar y quizás no transmitir un conocimiento científico a los padres, que los padres de los llamados niños autistas tienen un montón de conocimiento, pero no hay nada del orden de la producción de un saber, ¿no? Como que no hay ninguna pregunta. Yo creo que es súper biológico eso, ¿no? Participar ahí. Sí, en su momento cuando yo estaba trabajando en pediatría, este equipo de detección de la región fue a capacitar a los pediatras de esa lógica. Entonces también era complejo desarmar eso. Porque es esto, es estar ahí y que después te vengan a buscar, ¿sabes que vi algo raro? Porque yo vi que la mamá estaba como, ya está, eso es un montón. Bueno, a ver, pensémoslo. Por supuesto que no es bueno cuando el nene no gire, vos no, sino es, bueno, ¿qué te hizo ruido de esta consulta? Pero es un trabajo, como venimos siempre compartiendo, sumamente singular, artesanal, de estar, poner el cuerpo, sostener, bueno, básicamente el deseo. Porque lo que se propone desde el capitalismo, desde el discurso capitalista, es para todos el mismo goce, ¿no? Entonces ustedes están intentando hacer lugar a la singularidad, no la singularidad en términos de
lo individual únicamente, sino en términos de lo incomparable, la dimensión de lo que no se puede comparar. Y eso es una propuesta que tiene muchísimo que ver con el psicoanálisis. Y es muy interesante lo que decían respecto a la necesidad de que los psicoanalistas tomen la palabra y que interactúen. Y por eso la propuesta en sí de la red es novedosa. Yo me alegro mucho que hayan venido porque la verdad fue Gisela que lo propuso. Yo, cuando teníamos todo el cronograma de personas para el ciclo ya definido y se agregó esta última fecha, porque ustedes empezaron ahora en esta última parte del año, ¿no? Con esto, y me alegro mucho que hayan venido porque está totalmente en sintonía con lo que fue esta propuesta, que es sacar al psicoanálisis del claustro erudito y que hable, y hacerlo decir. Y hacer intervenciones que no tienen que ver con la interpretación adentro de la puerta de un consultorio, digamos, sino que el psicoanálisis tiene mucho para decir y para hacer y para pensar fuera del abordaje individual terapéutico, ¿no? Sí, a mí eso me parece fundamental. Sí, también es importante romper con la lógica esto del individual, cuando desde salud ya hace tiempo que venimos, ¿no?, pensando en una lógica de lo comunitario. Porque es inviable, ya es inviable pensar la salud mental en el espacio, en los espacios de atención pública realmente es inviable y practicable por diferentes factores, no solo los recursos, sino que también poder comprender las coordenadas de la comunidad que uno atiende en estos espacios de salud, implica entrar en una lógica de esas coordenadas para poder intentar operar algo allí. Y bueno, también es difícil salir del uno a uno no se puede hacer un abordaje clínico terapéutico aún, pero por ejemplo yo pienso en la práctica entre varios, la propuesta de la práctica entre varios, ¿no?, y el trabajo grupal. Es como un orden, ¿no? ¿Cómo se puede pensar el abordaje de estas presentaciones desde una lógica más abierta, entiendo? Por lo menos en el espacio donde yo trabajé, hay 2 psicólogas nombradas, las chicas intervienen en casi todos los servicios. Es imposible, es inabarcable, ya se vuelve. Entonces, no hay dispositivo de atención porque luego de la pandemia, ¿no?, se vuelve realmente sumamente compleja la realidad del infanto juvenil. Y es una institución que aborda toda la zona, mayormente la zona. Entonces, bueno, también hay una de las psicólogas de la red que trabaja en el hospital y también suma problemáticas para poder pensar también en la lógica comunitaria desde la red. Nosotros también pensamos, por otra parte, donde, digamos, a ver, la macroeconomía y la microeconomía del país, lamentablemente, no es un buen momento para hacer pedido de creación de equipos. Pero la verdad que, bueno, nosotros denunciamos lo que hace falta. Claro. Como la ley del aborto, en algún momento salió. No porque pensemos que no va a haber respuesta, uno tiene que quedarse sin pedir, digamos. Tiene que ser denunciada la necesidad y bueno. Eso es lo que tiene, digamos, lo voy a decir, de posición deseante, ¿no? De encarar esto desde deseo. Sí. No claudicar ante eso. ¿Cómo? ¿Los del Zoom querrán hablar? Chicos, ¿los del Zoom quieren decir algo? Guille seguro quiere decir algo. Guillermina. Bueno, buenas noches.
Muchísimas gracias por lo que están haciendo. Diría una frase que decía la Madre Teresa de Calcuta, que es, uno cree que con una gotita no se hace nada, porque pensando, haciendo como esta lectura de lo macro capitalista, de lo micro, de los tiempos, de los discursos, que tiene para aportar el psicoanálisis ahí, me parece titánico lo que están haciendo y me parece que está buenísimo que sea desde la posición en la que lo hacen. Creo que tiene para aportar más que decir, que creo que en este sentido respecto de las infancias, de los diagnósticos, está todo superpoblado de decires, ustedes rompen con otra lógica, que es, la verdad que es un tiempo en el que no se sabe y hay que acompañar y soportar eso, y eso es, bueno, David y Goliat, pero es así. Pensaba, tenía un dato de color y no tan de color para aportar a lo que decía Ceci cuando traías, bueno, los que somos más viejitos cronológicamente, recordábamos esto que vos traías de la pululación de los diagnósticos en la década del 90 de trastornos de hiperactividad con o sin hiperactividad. Se llegó a implementar en los protocolos con los docentes y las familias, y a mí me sorprendió a través de las redes, que lo he publicado mucho, antes de morir, quien categorizó ese trastorno y qué protocolo, que como ustedes dicen, todo esto proviene del país del norte. A los 80 y pico de años, no recuerdo el nombre, pero este médico que protocolizó este trastorno confesó que en realidad fue un modo de calmar, de dar un nombre a algo que a veces está ligado a tiempos instituyentes de la Constitución, un modo de calmar y de desimplicar a las familias, a los adultos y adultas que rodean el crecimiento de un niño, y que el objetivo fundamental era introducir en el mercado la Ritalina. Entonces, cuando hay esos monstruos que sostienen esta aparatología, bueno, introducir otra lógica de la pregunta se torna casi imposible, o qué se puede hacer, pero bueno, es así. Me parece que al capitalismo hay que oponerle lo artesanal, y ustedes armaron una red. Así que, nada, a mí me conmueve muchísimo. Bueno, en nuestra escuela están Gise y Margarita, que son, bueno, un motor en sí mismas, pero cuando yo no vivo allá en Bahía, vivo en Madrid, cuando nos fueron mandando las fotos, la movida, lo que se generó, bueno, evidentemente había un campo que había que tomar, en este sentido, ¿no? No invasivamente, sino introducir pregunta y bueno, y los pasos. Es súper interesante lo que les decía Oswald, el pasaje de lo instituyente a cómo instituir algo, pero bueno, eso irá haciéndose en el camino que vienen haciendo. Así que, buenísimo. Las felicito. Gracias. Bueno, cerramos. Gracias. Esto retoma el año que viene, no sé con qué forma, porque yo voy a estar en otra responsabilidad, pero va a retomar. Bien. Si
Psicoanalistas en Qué instituciones. bueno. Sí, va a retomar. Bien. Chau chicos, a los del Zoom. Gracias. Hasta luego.